todos nuestros queridos oyentes, somos Anelisa Vargas, Jasmine Sánchez y Mara Estrada. Estás en Hablemos de Verdad, donde conversamos acerca de teología, cultura y la condición humana. Hola queridos oyentes, ¿cómo están? Hoy estamos súper emocionadas, Anelisa, Jazz y yo, de que tenemos dos invitadazos, uno de España y otro de Monterrey, Ignacio. Sí. Bueno, conocimos a Juan y a Ignacio, que ahorita nos van a contar un poquito más de ellos en el seminario, vamos a estar hablando de la importancia de los estudios en el seminario. Y bueno, ellos dos, los 5 que estamos aquí, nos graduamos del Seminario Teológico de Dallas, con diferentes estudios cada quien, o diferentes enfoques. ¿Por qué no empezamos y nos cuentas, Ignacio, de dónde eres? Cuéntanos de ti, de tu familia, de tu ministerio. Claro, cómo no. Gracias, Mara, Anelisa y Jasmine, por la invitación, y es un gusto poder conectar con ustedes y ser un invitado suyo en este podcast. Y ha sido de mucha bendición para muchas personas que hemos recomendado este podcast, así que ánimo y sigan adelante. Y también un gusto ver a Juan. Sí, gracias. Sí, un gusto ver a Juan, ¿verdad? Tenía tiempo que no lo miraba también. Pues para contestar tu pregunta, Mara, pues yo soy originario de Monterrey, como mencionabas, México. Ahí nací, aunque mi corazón está partido y es multicultural. En una temprana edad, mis padres pues emigraron de México a los Estados Unidos. Ellos siempre han servido en la plantación de iglesias en México y ahora aquí en los Estados Unidos. Su agencia misionera que trabajaban en aquel entonces, el grupo de iglesias, les pidió o les encargó la tarea de plantar iglesias con hispanohablantes aquí en los Estados Unidos. Entonces eso nos trajo a obtener una visa misionera para entrar a los Estados Unidos y poder plantar iglesias con hispanohablantes, ¿verdad? Ya hace unos casi 20 años atrás. Wow. Entonces, eso es un poco el trasfondo de mi familia. Entonces, conocí al Señor a una temprana edad. Crecí en la iglesia y fungiendo en muchos roles junto con mis padres, ¿verdad? Pero siempre había una necesidad de pues capacitación teológica formal. Pues como ustedes saben, en México y como en muchas otras partes de Latinoamérica, pues no hay acreditación para instituciones de posgrado en cuanto a teología y Biblia. Entonces, mis padres pues fueron forjados en un seminario laico de su propia iglesia. Entonces, al crecer y ver esa diferencia en el ministerio, pues vi una gran diferencia al mudarme a Dallas en el 2012 para iniciar una maestría en teología y poder servir con hispanohablantes, ¿verdad? Entonces, ahí conocí a mi esposa, Rachel, y nos casamos en el 2014. Y bueno, tenemos ahora un pequeño de 2 años y medio llamado Boaz. Y bueno, es una bendición del Señor. Donde sirvo actualmente en la iglesia Stonebriar Community Church y el ministerio en español específico de Stonebriar en español, ¿verdad? Es donde actualmente pues servimos al Señor y al pueblo hispanohablante. Sí, gracias, Ignacio. Y tienes 2 gatitos también. Sí, 2 gatitos son parte de la familia, Ruso y Paco. Ay, tan lindos. Qué lindos. Bueno, antes de esto yo tengo muchas emociones hacia Stonebriar porque ahí hice mi internado con Ignacio, que era mi supervisor. ¿Y tú, Juan, cuéntanos? Pues, a ver, yo soy de España. Bueno, mi nombre es Juan Navarro, para los que no me conozcan. Yo nací y crecí en España. Crecí en la iglesia, como dice Ignacio, también yo crecí en la iglesia en España, que no es algo muy común en la iglesia evangélica en España, porque no hay muchos cristianos allá, hay muchos católicos cuando yo era pequeño. Pero yo crecí en la iglesia evangélica. La familia de mi madre han sido cristianos por un par de generaciones ya, así que tuve el privilegio de nacer en una iglesia en la que el copastor de la iglesia
era un graduado del seminario de Dallas. Así que yo crecí ya con ese entrenamiento teológico ya desde pequeñito. Y cuando me vine para acá, me vine a Estados Unidos en el 2011 para empezar el seminario aquí en Dallas. Y esto es una historia muy larga de cómo llegué aquí. Todo eso es para otro episodio del podcast. Pero llegué aquí en el 2011 para estudiar en el seminario. Después, al terminar el seminario, me contrató una iglesia de aquí, de la ciudad estoy en Richardson, se llama The Heights Church, en concreto en el ministerio en español, The Heights en español. Y desde ahí ya me quedé aquí, conocí a la que es ahora mi esposa, se llama Megan. No tenemos hijos todavía, solo hemos estado casados un año. Tenemos un perrito que se llama Finn. No. Y aquí llevo desde el 2011. Muy bien, gracias por compartir a los dos. Y otra pregunta que nos gustaría hacerles es, bueno, ¿cuál fue la razón o cuáles fueron las razones por las cuales ustedes decidieron estudiar en el seminario? Sé que los dos tuvieron pues el mismo programa, pero sé que Juan, tú te encantan los idiomas, Ignacio, la predicación, entonces nos gustaría saber por qué decidieron venir y estudiar lo que estudiaron. Ignacio, si quieres, comienza tú. Vale. Pues el trasfondo, cómo llegué al Seminario Teológico de Dallas, pues comenzó desde una corta edad. No sé, muchos oyentes quizás se identificarán más adultos con el programa radial de A Través de la Biblia del Dr. J. Vernon McGee, que él, pues, graduado también del Seminario Teológico de Dallas, y él publicó ya en los 70s este estudio, le llamaba el autobús bíblico. Y básicamente era un programa radial de unos 15 minutos al día que por 5 años, pues cada oyente podía escuchar desde Génesis hasta Apocalipsis, los 66 libros. Entonces yo crecí escuchando pues esos programas radiales, aunque él ya había fallecido para cuando yo lo escuchaba. Y eso me impactó mucho, cómo él en una simpleza pero profundidad a la vez compartía y exponía la palabra de Dios. Entonces ahí quedó esa semilla plantada. El de ¿qué? Pues Seminario Teológico de Dallas es una buena institución para poder aprender de las Escrituras y poder también un día exponerlas. Entonces, pero no fue hasta mi último año en mi licenciatura de Negocios Internacionales que serví como un estudiante, un misionero estudiantil en una institución federal de prisiones en la Florida, donde trabajaba específicamente con un capellán como asistente, y él fue un graduado del seminario de Dallas. Entonces él fue una gran pieza de influencia que pues me dijo: Ignacio, si tu deseo es servir al hispanohablante, el poder proclamar la palabra de Dios y aprender las Escrituras, pues no hay otro mejor lugar que el DTS, la abreviatura de Dallas Theological Seminary. Y por su énfasis en los lenguajes bíblicos y la exposición bíblica. Entonces esa fue la razón por la cual yo decidí, no realmente busqué otros seminarios, porque quería enfocarme en esos dos áreas, en el área de los lenguajes bíblicos y la exposición bíblica. Muy bien. Juan. En mi caso, yo diría que empezó todo desde que era pequeñito, yo creo que adolescente. Ya sentí como un llamado de Dios, de querer servirle a Él en el ministerio. No sabía cómo, no sabía de qué manera, en qué capacidad, pero sí sentí ese llamado de querer servirle, y sabía que necesitaba saber más, que necesitaba profundizar en las Escrituras. Y en resumidas cuentas, ya les dije que el copastor de la iglesia donde estaba era graduado del seminario, era un misionero de Dallas que estaba sirviendo en España. Entonces ya tenía muy buenas referencias del seminario de Dallas. Y como decía Ignacio,
y como decías tú también, siempre me han interesado los idiomas y sabía que el seminario de Dallas es uno de los que se centran más en los idiomas originales, el griego, el hebreo. Así que decidí aplicar al seminario y me aceptaron y me vine para Dallas. Pero yo diría que fue más ese sentimiento de llamado desde que era pequeño, de querer servir a Dios y yo saber que necesitaba profundizar más para hacer eso. Gracias. Sabemos que realmente ir al seminario no es cualquier cosa. Yo creo que los 5 vivimos mucho estrés por los estudios y es difícil poder balancear la vida de familia y los estudios y el ministerio porque ir al seminario pues toma mucho tiempo y es algo pues muy formal. Entonces, en su experiencia, ¿cómo balancearon su vida de familia y estudios y el ministerio durante su tiempo en el seminario? Si quieres, tú empieza, Ignacio, otra vez. Vale, entonces sigo ese orden. Yo comienzo. Sí. Gracias por la pregunta, Annalisa. Sí, bueno, pues yo la tendré que contestar en etapas porque cuando yo llegué al seminario, igual que Juan y gran parte también de los ingresados al seminario, pues venimos solteros. Entonces me tocó vivir primero en los dormitorios de solteros, ¿verdad? Y los primeros 3 años allí y luego después crucé la tierra prometida, ¿verdad? Cruzando la calle, ahí a la avenida Suiz, ¿verdad? Y pues los últimos 2 años de que estuve ahí presencialmente en el seminario, pues casado y luego el resto ya fuera de los dormitorios de casados, también casado. Entonces, la primera parte de cuando estaba soltero, pues había ese beneficio de poder enfocarte en tus estudios, ¿verdad? De poder también, pues, hacer otras cosas y manejar tu tiempo de una muy distinta manera. Entonces, en esa primera etapa, pues, fue mucho más fácil que el poder balancear porque no tenía que responderle a nadie, no había ningún ajuste en cuanto a horarios, en cuanto a metas, en cuanto a objetivos en la vida como pareja, como equipo, lo que es un matrimonio, ¿verdad? Una sola carne. Entonces sí fue muy distinto y algo que al principio quizás menosprecié, que no valoré en el sentido de esa libertad para hacer y para poder tener ese movimiento de mover. Pero fue un tiempo donde pues pude cosechar muchas semillas en cuanto a prepararme para esa siguiente etapa del ministerio con mi compañera que Dios tenía. Entonces ya en la otra etapa ya de casados, pues fue algo muy importante que benefició que mi esposa también era estudiante en el seminario y se graduó del seminario. Entonces eso fue muy lindo porque pudimos tomar muchas clases juntos y mucho de nuestro tiempo juntos, pues lo pasamos alrededor de los estudios en la Biblia, en la teología. Pero ella se graduó primero, mi esposa se graduó primero que yo porque su programa era un poco más corto. Entonces, ahí fue donde hubo más grandes ajustes para mí, porque el balancear, ¿verdad? El tiempo que pasaba con ella, el poder animarla y apoyarla en sus metas también personales como profesionales y ministeriales también. Entonces, ese ajuste de poder, pues, tener un tiempo designado y lo que eso implicaba más disciplina, que de un principio quizás uno tiene, cuando está soltero, tiene esa ventaja que puede ser un poco menos disciplinado, donde ahora ya cuando uno está casado, pues ya tener más contadas esas horas y lo que uno dedica. Sí. Oye, Tiempo. pero estabas sirviendo durante tu tiempo en el seminario, ¿verdad? ¿No eras pastor o nomás estabas como líder o...? Sí, muy buena pregunta. Sí, desde que ingresé al seminario estaba fungiendo en distintos roles pastorales. Entonces, la iglesia donde crecí, mi gran parte de la adolescencia y como estudiante universitario me ordenaron antes de partir para el ministerio pastoral.
Entonces fungí varios roles como pastor interino y luego en un punto de misión, que de hecho Yasmín y otro compañero del seminario, Josué Legaspi, pues tuvimos la oportunidad de servir juntos en una iglesia que lamentablemente tuvo que cerrarse, que Ahí necesitaba mucha... estaba Ignacio quitando un panal de ovejas gigante. Y no, me acuerdo de eso, cuando uno de los pequeños, ¿verdad? David se llamaba y estaba muy asustado porque había un zumbido muy Sí, fuerte en la pared externa. sí. Y No, entonces enorme. me fui a escuchar y estaba el zumbido súper fuerte detrás Ay, de no. la pared de She-Rock. Y bueno, me tocó a mí ahí. Y Josué cortamos el She-Rock y nos descubrimos que había un panal muy grande. Wow. Y tuvimos que llamar a una compañía para que sacara ese panal de abejas. Sí. Oigan, tenía una pregunta. Tenía una pregunta. Cuenten, bueno, díganos como que lo que estudiaron, de qué programas se graduaron del seminario y qué enfoque tenían cada uno. Bueno, también queremos escuchar la respuesta de Juan. Pero, ¿cuál fue la tuya, Ignacio? De la pregunta que acabas de hacer. Sí, tú. Sí. Bueno, pues yo pasé por lo que le llaman el programa escénico del seminario. Empecé con la maestría de teología en lenguajes bíblicos y luego en el paso del tiempo cambié a ministerios interculturales y luego cambié a ministerios pastorales y luego ya a mediados del programa por causa de las demandas del ministerio, ¿verdad? Porque contestar parte de la pregunta que contestabas, Analisa, servía como de medio tiempo siempre, pero ya a la mitad de mis estudios fue que terminé mi internado aquí en la iglesia Stonebriar y pues resultó una oferta de trabajo de como tiempo completo. Y bueno, algo que no te dicen, especial con el ministerio, que el ministerio es al menos en una iglesia aquí en Norteamérica, es de 50 horas mínimo para arriba. Y si no pones límites firmes, pues te consume todo el tiempo. Entonces, eso afectó parte de mi formación en cuanto a la maestría. Tuve que cambiar, al final de cuentas, por causa del límite de tiempo, a una maestría en estudios cristianos. Pero en sí terminé con 90 y tantos créditos equivalentes a una maestría en divinidades, pero pues el seminario no tiene maestría en divinidades. Y actualmente pues estoy como estudiante en el programa del doctorado en ministerio. Ah, qué padre. Qué bien. Wow. ¿Y tú, Juan, cómo balanceaste tu vida? A ver, primero los programas que yo hice, a mí casi me tuvieron que frenar porque los quería hacer todos. Yo empecé, es una historia un poco larga también, pero empecé haciendo una maestría tiene un nombre muy largo, pero es básicamente en traducción bíblica. Y una maestría en estudios bíblicos. Me gradué en el 2015 con esas dos maestrías y después en el 2016 volví al seminario para hacer la maestría en teología. Y en el 2000, ahí ya estaba trabajando en la iglesia, entonces la estaba haciendo un poco más despacio. Me gradué con la maestría en teología en el 2018 y ya les prometí a mi familia, a mi mujer y a todos que no voy a hacer más. Pero, ¿cómo lo balanceé yo todo? Como decía Ignacio, para mí fue también un poco más fácil porque cuando empecé a hacerlo todo yo estaba soltero, llegué desde España, no tenía familia, no tenía ni amigos aquí cuando empecé. Entonces, no tenía esas responsabilidades y me pude dedicar 100%. El primer año ni trabajé, solo estuve 100% estudiando. Entonces, me pude dedicar a los estudios. Y me acuerdo también a uno de nuestros profesores, el doctor Hanna, no sé si lo dijo en alguna de vuestras clases, pero el doctor Hanna me acuerdo que dijo que nos recomendó que nos centráramos en nuestros estudios durante el seminario, porque en realidad el seminario era solamente unos años de tu vida y de esos años ibas a sacar toda la formación que te va a servir para todo el ministerio de tu vida. Entonces me acuerdo que recomendó que nos centráramos en los estudios y que luego vamos a tener muchísimos años de ministerio después de eso. Entonces,
le hice caso al doctor Hanna Muy y obediente. sí, me centré en los estudios lo que más pude. Sí trabajaba en el seminario, tenía un par de trabajos para ganar un poco de dinero, pero estuve soltero durante todo el seminario, así que tuve todo el tiempo para dedicarle a eso. Y así que servía en la iglesia, pero muy poco, digamos. Les ayudaba con traducción, las veces que necesitaban, enseñaba alguna clase, algún domingo, pero nada así full time, digamos. Así que me centré más en los estudios. Muy Ya. bien. Oigan, de hecho tuvimos un episodio en el pasado de la soltería y lo que ustedes dicen como que cuando estaban solteros como que de verdad estaban metidos en sus estudios, en el ministerio, y, o sea, qué importante es eso, ¿no? Que como que a veces no lo valoramos tan ese tiempo de solteros. Ujú. Sí. Y ahora, ¿qué tan diferente sería la vida de ustedes si no hubieran ido al seminario? ¿Cómo se vería el ministerio ahorita? Sí, Súper diferente. es una muy buena pregunta. Voy a empezar yo esta. A ver, Vale. lo primero seguramente yo no viviría ni en Estados Unidos, seguro, como vivo ahora. El seminario, el hecho de venir al seminario aquí en Estados Unidos me abrió puertas que ni yo estaba llamando a la puerta. Y Dios las abrió por mí, por haber ido al seminario. Yo no sé ni si sería pastor, si te soy sincero, sin haber pasado por este proceso de ir al seminario. Estaría seguramente en España, trabajando no sé, de maestro, de lo que fuera, no sé. Haciendo algo bueno, pero no sé si sería pastor, si estaría viviendo en Estados Unidos, si sería una vida completamente distinta. Sí. Pero en cuanto, por decir, a tu servicio a la iglesia, ¿cómo crees que sería diferente? Oye, eso también sería súper diferente, porque pues el seminario nos da unas experiencias y unos conocimientos sobre todo que muy poca gente tiene, en realidad, muy poca gente tiene ese privilegio de pasar 4, 5, 6 años estudiando la palabra en profundidad. Entonces, yo creo que es esa profundidad del ministerio que tengo gracias a esos años que pasé en el seminario, que yo creo que no tendría si no hubiese ido. Ujú. ¿Y tú, Ignacio? Sí, esa es una pregunta muy, muy importante, el poder, la diferencia en que sería en cuanto a como ministro del Evangelio eh, y esa preparación que uno recibe en el seminario. Me recuerda de dónde viene la palabra seminario, que viene del latín seminarium, ¿verdad? Que significa semillero. Es el tiempo donde esas semillas pues uno las recibe y están ahí plantadas y empiezan a brotar, ¿verdad? Durante tiempo que está estudiando y a la misma vez después cuando se gradúa y está en el lugar de servicio que Dios lo pone a uno, ¿verdad? Algo muy importante que hay que diferenciar y depende mucho también de, por ejemplo, los oyentes que escuchan el podcast, dependiendo de dónde vivan, obviamente hay limitaciones en instituciones para recibir formación teológica formal. Entonces, si alguien vive en los Estados Unidos de Norteamérica, pues es una bendición y privilegio, ¿verdad? Que otros países no gozan de tener esta oportunidad de prepararse de una manera académica para el seminario. Pero a la misma vez, el seminario no hace el ministro. No porque alguien vaya al seminario que significa que ya va a ser pastor o va a ser un buen ministro. Algo que mencionó Juan es muy importante, que yo no lo mencioné, es la cuestión del llamado, ¿verdad? Uno tiene que tener esa convicción de que Dios lo ha llevado al punto para servir al pueblo de Dios y a Dios mismo a través de la administración que sea en el cuerpo de Cristo. Entonces, pero sí, he visto lamentablemente las consecuencias negativas, especialmente aquí en la área metropolitana de Dallas, donde muchas iglesias hispanas, donde carecen de sana doctrina, donde carecen de salud espiritual, mucho se debe o atribuye a la formación teológica del pastor.
ya sea que no haya ido o que haya recibido una formación laica o que haya recibido una formación teológica formal. Entonces, claro, hace una gran diferencia esas herramientas que me equiparon, ¿verdad? Las utiliza uno cada día, ¿verdad? Hay varias personas aquí en la iglesia que me han preguntado, pastor, ¿debo yo ir al seminario? Y yo típicamente respondo con la siguiente analogía, ¿verdad? Y irías al doctor con alguien que estudió en línea o con alguien que simplemente dice que es doctor, o irías con alguien que ha tenido una preparación. Si va a hacer algo tan primordial y tan importante en tu vida como darte una receta médica o darte un diagnóstico, pues obviamente quieres a alguien que tenga una preparación, que sabe lo que te está diciendo y no te dice, no te receta cualquier cosa. Y lo mismo es en cuanto a la salud espiritual, ¿verdad? Entonces, si hay oportunidad para poder recibir tal formación en un seminario, pues de tomarla. Y muchos otros lugares, ¿verdad? Pues no tienen esa bendición, entonces hay que buscar otras maneras de poder ser equipado. Pero eso es muy importante, porque la palabra de Dios nos manda a pastor o a aquel siervo líder, ¿verdad? De que pues aprendamos las escrituras, estudiemos para capacitarnos, ¿verdad? Y para poder también bendecir al pueblo de Dios por medio de su palabra. Sí. Sí, gracias por decir eso. De hecho, nos da pie para la siguiente pregunta que tiene que ver justo con eso que decías, Ignacio. O sea, sabemos que muchas veces en nuestros contextos hispanos no le damos mucha importancia a la preparación, ¿verdad? Ni siquiera lo que decíamos que hay en Latinoamérica, sobre todo en España también, que a veces los seminarios son más dentro de la iglesia, quizá no existen tanto a diferencia de Estados Unidos o Canadá, ¿verdad? Pero ustedes podrían mencionar como algo específico, un valor que les haya traído el seminario en el ministerio que están en este momento, que no estaría si no fuera porque ustedes tuvieron la oportunidad de venir acá. Yo diría lo que he dicho antes, la verdad, la profundidad del ministerio. Para los que nos estén viendo y no conozcan, por lo menos el seminario donde nosotros venimos, el seminario de Dallas, los estudios son tan exhaustivos y tan completos que, como decía antes también, somos tan privilegiados de tener esta formación, este proceso de aprendizaje durante estos años que la mayoría de la gente del mundo, diría yo, no la puede tener. Entonces, es esa profundidad de la palabra de Dios, del conocimiento de la palabra de Dios. Y no solamente intelectual, sino también de tu propia experiencia y de tu aprendizaje espiritual durante esos años, que no tiene, o sea, es ¿cómo se dice? Invalorable. O sea, es lo mejor, una de las mejores cosas que yo he hecho. Entonces, y es esa profundidad que yo traigo al ministerio, que yo traigo a las predicaciones, que yo traigo a las clases que doy los domingos, los miércoles, y que es de bendición para la gente. Y no solamente para la gente de la iglesia, sino para o sea, desconocidos con los que hablo y me encuentro compartiendo el evangelio a veces. Estoy usando toda esta profundidad otra vez de la formación, de la palabra de Dios que hemos recibido, la uso en realidad todos los días en casi cada situación en la que me encuentro. Ujú. Y para mí también de la misma manera, el valor que ha traído el seminario al ministerio que empeño hoy en día, pues es incalculable. Y esa parte, algo primordial que para mí enseñó es amar a Dios y más. Y no puede uno amar a Dios más si no conoce más a Dios. Entonces, eso implica este aspecto del conocer, pero también en la práctica, ¿verdad? Después de conocer, amar a Dios, cómo está uno amando a los demás. Entonces, esa es la parte donde ya uno está ahí impartiendo enseñanza o consejería o guianza pastoral. Y ese aspecto, ¿verdad? Donde esas herramientas, pues me han abierto los ojos, al menos de poder
continuar creciendo, continuar preparando y equipando y no poner en un punto donde cómodo, donde dice, ok, ya llegué, y me recuerda a mí un pasaje muy apreciado por mí en 1 de Pedro 5:8, porque dice, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, no por avaricia ni dinero, sino con un sincero deseo. Y es a través de, pues, este valor, ¿verdad? Que a través de las clases, a través de aprender, gracias de los profesores, porque a veces las demandas eran muy rigurosas, pues uno, como mencionaba Juan, aprende esas experiencias en carne propia, a recibir gracia, como también extender gracia, y incrementar en amar a los demás, ¿verdad? Que es algo que no se aprende en un libro de texto, sino en la vida. Sí, y que esa es una cosa, cuando estuvimos en el seminario estuvimos recibiendo demasiada información, o sea, demasiada información teológica, demasiada información de estudios bíblicos, y una cosa es crecer en conocimiento y otra cosa es crecer espiritualmente en donde Dios te moldea, ¿no? Y entonces eso es lo que les queríamos preguntar, ¿de qué manera usó Dios el seminario para moldearlos? Súper buena pregunta. Yo siempre le decía a mis compañeros con los que yo vivía en el seminario que no vale de nada toda la información que recibíamos, como tú dices, Annalisa, toda la teología, la Biblia que recibíamos, no sirve de nada si se te queda aquí solamente y no te baja al corazón. Sí. Entonces, si no aplicas lo que estamos recibiendo, no sirve de nada, solamente conocimiento que te envanece. Entonces, ¿qué te diría yo? Yo creo que aprendí más, crecí más espiritualmente de las experiencias y las relaciones que tuve en el seminario con otros compañeros, con los profesores. Crecí yo creo que más a través de eso que a lo mejor a través de las clases y a través de las clases es muchísimo. Yo creo que crecí incluso más a través de las otras experiencias que un ejemplo que se me está ocurriendo ahora mismo, conoces a gente de todo tipo, te ponen en un grupo en el que tenías que estar con ese grupo durante 2 años en un grupo bíblico, por así decirlo, una célula bíblica, gente que te cae bien, gente que no te cae bien, que tienes que aprender a amarlos, tienes que aprender a convivir con ellos. Entonces aprendí a ser más humilde en realidad, a no pensar tanto en mí, sino a mirar más por el bien de otros y no por mi propio bien. ¿Qué más te podría decir? Aprendí a ser obediente en todo, cuando me guste y cuando no me guste, a ser obediente a Dios en todo. Y como decía Ignacio, amarle a Él sobre todas las cosas. Sí, yo doy eco a todo lo que mencionó Juan, ¿verdad? Que ese tiempo en el seminario fue crucial para formarme en muchas experiencias donde pues el Señor no solamente me enseñó lados oscuros míos que quizás nunca había tenido la oportunidad de explorar a la luz de su palabra, a la luz de guianza de otros profesores, ¿verdad? Otros gigantes en la fe. Y de otros también colegas o compatriotas en el ministerio, ¿verdad? Y poder empezar a crear un plan de acción, como quien dice, para, ok, ¿cómo voy a seguir tratando estas áreas de mi vida que necesitan mantenerse en el balance, que necesitan ser sometidas al pastor de pastores, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo y la misma vez también el poder crecer en una cosmovisión bíblica general de la vida y del ministerio, ¿verdad? Porque a veces uno puede enfrascarse en su propio mundo, en su propio trasfondo cultural y valorar eso más que el Evangelio de Cristo y esta experiencia de poder escuchar y aprender de otros hermanos en la fe, de otras partes del mundo,
fue algo que pues ciertamente el Señor utilizó para moldearme y hacerme ver que el mundo es más grande de lo que uno piensa, y que Dios está obrando en maneras que uno no tampoco está consciente de ello, pero sí. Sí, sí, es cierto. Qué interesante. Y también algo que me gusta mucho, bueno, para los que viven aquí en Dallas, el Seminario Teológico de Dallas tiene este seminario abierto también para gente que está en negocios, que, o sea, que no está exactamente en la iglesia, pero el seminario cree que cualquiera que sea tu posición, ese es tu ministerio también, ¿no? Y eso, y bueno, más adelante en este mismo episodio vamos a dar material para los que no están en Dallas. Pero esta pregunta es para los dos, pero es para los que están ahorita en el seminario. ¿Qué consejo le darían ustedes para quienes están estudiando en el seminario o que ya están en el ministerio? ¿Qué consejo le darían a lo que ustedes han aprendido? Ignacio, dale. Bueno, hay un librito, lamentablemente solamente está en inglés, pero un libro cortito que animaría a sus oyentes, ¿verdad? Que si pueden leer o la facilidad de leer en inglés, que es muy bueno, ¿verdad? Incluso un artículo que les paso yo el link para que lo compartan, pero este libro se trata de 15 cosas que el seminario no pudo enseñarme. Y básicamente habla, ¿verdad? De las áreas donde uno como ministro, como siervo, líder para el pueblo de Dios, que tiene que tener una conciencia y crecer en maneras de cómo contraatacar o cómo mantener, ¿verdad?, esa contabilidad. Y una de ellas, ¿verdad?, es poder mantener un corazón humildemente sometido a Dios. El libro habla un poco más en detalle en esto, pero esta es una área donde fácilmente uno puede, que hemos ya hablado de esto, de se le puede hinchar o inflar la cabeza por tanto conocimiento, y que entonces esas credenciales que uno adquiere, esos conocimientos, pues le den algún tipo de autoridad a esa persona en cuanto a ser mejor que otra persona o viceversa, pero de poder siempre mantener un corazón humildemente sometido a Dios, que es muy importante. Una de las cosas que Dios detesta es el orgullo, y entonces mantener ese espíritu humildemente sometido a Él. Y la otra que va en mano es el no descuidar el caminar con Jesús, ¿verdad? El caminar por los evangelios, el escuchar su palabra en un aspecto devocional y no tanto académico, pero de tener este recibimiento y alimentación constante de las escrituras. Es el consejo que yo les daría. ¿Por qué? Porque pues como Pablo dice, pues la letra puede matar, y hay que tener un balance entre las dos, ¿verdad? Necesitamos ser retados y estudiar y esforzarnos, pero a la misma vez también necesitamos mantener un corazón humildemente sometido al Señor y constantemente siendo forjados y transformados por las escrituras. Y yendo por ahí, más o menos es lo que yo les quería decir también, por lo que dice Ignacio. No me acuerdo de qué versículo es, pero está en Juan capítulo 15. Y cuando Jesucristo les dice, permanecer en mí. Ese es el consejo que yo les daría, que a todos, no solamente a los que estén pensando en el seminario, pero sobre todo a los que estén en el seminario, es que permanezcan en Jesucristo, como decía Ignacio, con ese tiempo devocional. Si estás en el seminario, y todos yo creo que lo experimentamos en nuestro tiempo en el seminario, hay tanto estudio, tanto trabajo, tanta tarea que hacer, que hay veces que sí, estamos trabajando con la Biblia casi en todas las clases, pero hay veces que en vez de devocional, como decía Ignacio, en vez de hacerlo como adoración a Dios, se convertía en mero trabajo que lo tenemos que hacer por obligación y a la siguiente cosa. Eso es cuando estás en el seminario. Si estás en el ministerio, ya igual también. Hay veces que incluso en el ministerio hay tantas cosas que hacer, como decía Ignacio, 50 horas a la semana o más. Entonces, hay veces que podemos perder el rumbo, yo creo.
podemos dejar de fijar nuestros ojos en Cristo y podemos empezar a tener esta mentalidad de trabajo, 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 tengo que hacer una cosa, la otra, la otra, la otra, la otra, y descuidamos ese tiempo personal con Dios, ese pasar tiempo en las Escrituras, pasar tiempo en oración, pasar tiempo en adoración a Él y no tanto en tengo que hacer esto y lo otro. Y en realidad, si no estamos permaneciendo en Él, no vamos a dar fruto, no vamos a poder ministrar de la forma en que Dios nos llama a ministrar. Muy bien, gracias por eso. Y vamos a cambiar un poquito de tema ahora, porque algo que también se me hace muy importante y es un concepto que para mí fue algo nuevo, por así decirlo, cuando llegamos al seminario, esta cuestión de rendir cuentas, de tener a alguien a quien nosotros podamos rendirle cuentas y también la importancia del trabajo en equipo dentro del ministerio. Entonces, ¿qué nos dirían ustedes en cuanto a por qué es importante que un pastor o que alguien en el ministerio rinda cuentas y también por qué es importante que se trabaje en equipo? Buena pregunta, Yasmín. Bueno, primero que nada, porque es bíblico, eso es lo que enseña la Escritura, siempre una pluralidad en cuanto al liderazgo de la iglesia, en cuanto al ministerio. Pues Dios nos creó para ser llaneros solitarios, ¿verdad? Y parte de eso implica uno, darnos cuenta que la encomienda o la labor que Dios nos ha encomendado es muy grande para una sola persona. Y eso implica el poder apoyarnos los unos a los otros, cargar las cargas de los unos con los otros. Y no solamente beneficiamos al cuerpo de Cristo, pero también nosotros somos beneficiados por ese mandato del Señor. Pero yo concuerdo contigo, Yasmín, especialmente un trasfondo mexicano, americano o latino en general, pues está este concepto del caciquismo, que especialmente es muy practicado o predominante en Latinoamérica. En cuanto al pastor es el rey, es el cacique, es el que manda, lo que él diga es ley. Y es algo muy peligroso, porque pues si hay un pastor bueno, entonces las cosas funcionan. Pero la cosa es que ninguno de nosotros es bueno. A la perspectiva de Dios solo hay un buen pastor. Ese lugar ya está llenado. Entonces, por causa de ello, todos nosotros como pastores o siervos, siervas líderes, bajo el pastor principal, el buen pastor, pues necesitamos aprender a rendir cuentas, a compartir, ¿verdad? Puntos vulnerables donde el Señor está trabajando en nuestras vidas y cómo estamos nosotros también, pues trabajando, poniendo nuestra parte para no dejar que, pues, nuestra vieja naturaleza, pues, dicte lo que nosotros hacemos. Y esto es muy importante porque, pues, solamente alguien más puede cuidarnos las espaldas. Y a qué otra persona que, pues, está luchando a la par, que tiene un amor por Dios y por las personas de la misma manera y puede entonces decirnos lo que nosotros no podemos ver. Pero es muy importante esta contabilidad. Sí, yo también, como Ignacio, yo creo que hay veces que la gente piensa que los pastores somos intocables, que somos santos y que tenemos este llamado y nos hemos dedicado a esto y la tentación no nos afecta y no podrían estar más equivocados. Yo creo que a lo mejor somos incluso más tentados que otras personas. Entonces, por eso es uno de los motivos también por los que rendir cuentas a otra persona, a otro cristiano maduro, es muy importante. Y yo creo que cuando pienso en rendir cuentas, yo creo que pienso en dos cosas. La primera yo creo que es saludable y así es como lo hago yo, así es como lo hacemos en The Heights, en la iglesia. Es saludable tener ¿cómo se dice? Boundaries, unas límites, unas reglas de ministerio, como por ejemplo, yo sé que yo no me voy a subir en un coche con una mujer a solas que no sea mi mujer. Eso es un límite, eso es una regla que yo me he puesto
que me va a prevenir situaciones que pueden llegar a la tentación, que pueden llevar al pecado. Y por otro lado, sí, como decía también Ignacio, el rendir cuentas a otra persona, porque y hacerlo de manera frecuente, no una vez al año, pero hacerlo de manera frecuente, porque eso va a prevenir multitud de situaciones y de problemas que hay veces que es triste, pero vemos como muchos pastores en Estados Unidos tienen que dejar el ministerio porque tenían algún pecado encubierto, alguna cosa que tenían ahí, al final sale a la luz, tienen que dejar el ministerio. Eso se podría haber, en mi opinión, se podría haber evitado si seguramente hubiesen estado rindiendo cuentas a una persona. Y lo del equipo que dices, Jazz, trabajar en equipo, como decía también Ignacio, no estamos llamados a ser llaneros solitarios, necesitamos a la gente, necesitamos estar en equipo. Hay muchas veces que necesitas una perspectiva completamente diferente a la tuya, porque hay veces que te piensas que eres el mejor del universo, pero la realidad es que no lo eres. Exacto. Una persona que tiene otra idea mucho mejor, o a lo mejor entre las dos ideas surge una idea muchísimo mejor. Es mucho mejor trabajar en equipo que trabajar solo. Y en realidad, si tenemos a un cacique, como dice Ignacio, que lo está haciendo absolutamente todo, yo diría que esa iglesia no es sana, porque en realidad yo creo que los pastores aquí estamos para entrenar, para capacitar a la iglesia y para que la iglesia entonces haga el ministerio. Pero si el pastor solamente está haciendo todo el ministerio, esa iglesia no va a ser sana. Necesitas a la iglesia. Sí, Exactamente. Me encantó la frase del llanero solitario. Sí. Buenísima. Hay gente que quiere ir al seminario, hay gente que planea ir al seminario, que gracias a Dios, ¿verdad? Necesitamos más gente, sobre todo con los hispanos, necesitamos gente que se capacite formalmente, pero pues puede haber muchos peros en cuanto a lo monetario, en cuanto, no sé si pueda con tanta estrés de la escuela o cualquier pero que ustedes puedan pensar. Pero ¿qué palabras de ánimo le podrían dar ustedes a las personas que nos escuchan y que están planeando y están orando ir al seminario? ¿Qué palabras de ánimo tendrían para ellos o ellas? Yo les diría que confíen en Dios y que si Él les está llamando a hacer esto, como tú dices, Annalisa, si a lo mejor no tienen dinero. Yo no tenía dinero, si les soy sinceros. Yo no tenía dinero para empezar esto y se lo comenté a mis padres y mis padres dijeron, vámonos para adelante, con fe. Sí. Y si Dios te está llamando a hacer esto, Dios va a proveer. Así que confíen en Él y para adelante es una de las cosas, es una de las mejores cosas que yo he hecho en mi vida y que uso, como les estaba diciendo, cada día uso las experiencias, la enseñanza, el aprendizaje que recibí en el seminario. Es que ya forma parte de nosotros ya, no es algo que somos ya parte de nosotros, es algo que usas todos los días de tu vida. Sí. Y el Señor proveyó, ¿no? O sea, sí, proveyó y abundantemente. Qué bien. A través de trabajos, a través de gente, o sea, les podría contar historias de gente que mandó cheques, de gente que yo no conocía, que mandó cheques al seminario para pagar por mis estudios. Una pareja de misioneros de África mandó una vez un cheque hasta el seminario de Dallas. O sea, son cosas de Dios. Si Dios te está llamando, Él va a proveer. Sí. Así es. Y yo estaba peor que tú, Juan. Yo no solamente no tenía dinero, sino yo debía dinero.
Tenía préstamos de la licenciatura también y esa era una gran incógnita para mí. Pero para dar eco a lo que mencionabas, Juan, el esforzarse y ser valiente es necesario, es un must, un deber de aprender como ministro o ministra del Señor, el aprender a confiar y esforzarse y ser valiente. En la iglesia hemos estado estudiando aquí los últimos meses del inicio de la pandemia los libros históricos y algo resaltante para mí es Josué 1:9. ¿Verdad? Que nos llama el Señor no solamente a los israelitas en aquel entonces, para nosotros también como su pueblo nuevo testamentario, Él es esforzarnos y ser valientes y no desmayar, que el Señor nuestro Dios está con nosotros. Y eso es lo más asombroso, que cuando uno da ese paso hacia adelante por la fe, pues Dios nunca nos va a defraudar. Y es ese desarrollo constante de vivir por fe y no por vista. Pero la mejor palabra de consejo es esforzarse. Esfuérzate, sé valiente, ¿verdad? Un día a la vez y confía del Señor, ¿verdad? Que Él es el dueño de la plata y el oro, nos dice Ageo. Así que parte de ello es lo importante de asegurarse de ese llamado, esa convicción que Dios ha dado y entonces dar ese paso hacia adelante por fe y esforzarnos y ser valientes. Sí. Wow, escuchar las historias que nos cuentan y todo, hasta me pone la piel chinita porque yo también me acuerdo de historias y de seguro ya sí analizo también de historias que nos pasaron en el seminario. Y bueno, podríamos hacer también otro episodio de todas las historias de cómo Dios constantemente estaba en nuestras vidas durante el seminario y ahora, y también lo mucho que estamos agradecidas de estos estudios. Y wow, de verdad, gracias por compartirnos sus historias, por darnos su tiempo. Estamos de verdad muy agradecidas de esto y espero que para nuestros oyentes también este episodio haya sido de mucha, mucha bendición porque sabemos que, claro, está este seminario en Dallas y es una opción, pero también hay muchos seminarios en Latinoamérica ahora que están abriendo y pues muchas gracias, de verdad. No sé si tienen como por ejemplo Instagram o donde podamos seguirlos, nuestros oyentes puedan seguirlos. Claro, sí, yo tengo Instagram y me forzaron a abrir también una página oficial de perfil pastoral. ¡Ay, ay, Ignacio! No fui yo, fue nuestro Ignacio productor. oficial y la estrellita de Twitter. Y coordinador dominical, pero ahí como aparece en la pantalla en @pr.gignacios, ¿verdad? Tanto en Facebook como en Instagram pueden seguir. El mío no es pastoral, el mío es personal. Pero si me quieren seguir, ahí está, es Navarro M. Juan, porque es Navarro Martínez, Navarro M. Juan. El Instagram de la iglesia o el Facebook de la iglesia es The Heights en español y el nombre de usuario es Gente The Heights. Así se llama. Sí, muy bien. Pues nos gustaría que todas las personas que nos están escuchando, que estén al pendiente de nuestras historias en Instagram y también en Facebook, porque vamos a estar haciendo unas recomendaciones de seminarios. Si tú que nos estás escuchando sientes que el Señor te está llamando para ir al seminario y quisieras pues empezar el proceso, vamos a estar recomendando seminarios ahí en nuestras redes sociales, así que estén al pendiente. Sí, y ya saben, síganos en Instagram y Facebook, en ambos estamos como @Hablemos de Verdad Podcast, y ya escucharon las redes también de Juan e Ignacio. Busquen, de verdad, busquen en la página de Facebook o hasta en Google, The Heights en español, Stonebriar en español, porque van a poder ver las predicaciones también. De ambas iglesias y bueno, ya estamos seguros que va a ser de mucha bendición para sus vidas. Entonces, gracias nuevamente Ignacio, Juan, por haber estado aquí y gracias a todos los que nos escuchan y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Bye.